Ya no sé para dónde mirar porque es impresionante. Estamos acá en el stand de Penguin Random House, en este grupo editorial y con el director editorial, aquí con Julián Ubiría. Muchas gracias por recibirnos en este lugar tan lindo. Gracias a ustedes. Y bueno, y vinimos acá un poco para ver todo esto, que de verdad nos perdemos. Ahora les va a mostrar Leo, por ejemplo, los libros que han ganado el Bartolomé Hidalgo, que son de esta editorial, y tenemos a Fernanda Trías, que además acaba de ganar el Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria de Guadalajara. ¿Eso qué significa para la editorial? Bueno, y eso es una alegría increíble que una autora que publicamos con tanto entusiasmo, una novela fantástica como Mugre Rosa, que funciona como una suerte de distopía, pero antes de la pandemia, que presenta un mundo como conflictuado en una peste, increíblemente escrito antes de la pandemia y que de alguna manera fue publicado durante la pandemia. Casi. Y bueno, pero es mucho más que eso, es literatura, es una obra fantástica, y bueno, el reconocimiento del Bartolomé Hidalgo como la mejor novela del año fue refrendado de alguna manera por este premio de la Feria de Guadalajara, o sea que es un doble reconocimiento y una alegría para nosotros y por supuesto que para Fernanda también. Bien, y una cosa que hablábamos con Julián es que nos interesaba mucho también conocer el oficio del editor y saber un poco del proceso, porque los escritores, todos los que están detrás de todos estos libros más o menos saben lo que pasa, ¿no? Claro. Pero el ciudadano común, que nunca tuvo ese acercamiento, no. ¿Qué hace un editor? Claro, es un proceso, bueno, por supuesto, es lógico que lo diga yo, pero es un trabajo fantástico que de alguna manera se podría resumir en convertir eso que es un proyecto, un archivo de Word, algo que un autor hizo en la soledad consigo mismo, en lo que finalmente es un libro, ¿no? Y hay muchas etapas, desde el momento mismo de la selección de los títulos que van a ser publicados, ya sea porque el autor lo propone o porque la propia editorial o el editor le propone a determinados autores que escriban sobre algún tema que pueda ser relevante para los lectores, todo el proceso de escritura, que incluye una primera parte de edición, que es un trabajo con el texto, pensando un poco, el editor se pone un poco del lado del lector y busca, bueno, cómo ir acompañando al autor en ese proceso para que el texto esté lo más afinado posible y llegar a un acuerdo en ese sentido. Después viene una etapa de corrección, que es un trabajo diferente, donde trabaja un profesional, que es el corrector de estilo, y después el maquetado, que lo hace un diseñador gráfico, todo eso en contacto con, obviamente, entre el autor y el editor. Es todo un proceso que termina finalmente en la imprenta, la decisión de cuál es la tapa, del texto de contratapa, un montón de temas que tienen que ver con la comunicación del libro, que es muy importante, ¿no? Porque una vez que el libro sale a las librerías hay que comunicar la noticia, el lector se encuentra con ese proyecto, se encuentra con el autor y bueno, la editorial y el editor acompaña al autor en todo ese proceso para convertir de lo que vendría a ser un manuscrito en finalmente un libro concreto, físico o digital, pero un proyecto editorial concreto, ¿no? Ustedes ya saben cuando llega un escritor con determinada idea, ya saben si eso puede funcionar o no. Bueno, es una tarea de riesgo, o sea, uno tiene determinada experiencia y se equivoca mucho, como en todos los casos, porque cada libro es un proyecto independiente, le habla a un público diferente, con lo cual sí que está la intuición, sí que está el gusto estético, sí que está por supuesto el conocimiento, la experiencia, pero al final cada proyecto es un emprendimiento y entraña su riesgo y entraña su desafío y eso es parte de lo lindo de esta profesión. Nadie tiene la sellada de cómo va a funcionar cada libro, ¿no? Se elige también el tipo de papel, o sea, hablabas recién de la fotografía, la ilustración, la tapa, bueno, el tipo de papel, por ejemplo. Por supuesto, el tamaño del libro, si va a tener ilustraciones, si va a tener fotografías. Por ejemplo, en la literatura infantil y juvenil es una del área donde la ilustración pesa a veces casi lo mismo, a veces más incluso que el texto, en el sentido de la propuesta estética. De hecho, este libro de Sebastián Santana, En la noche, forma parte de una colección que se llama Comorevi, que tiene como proyecto hacer literatura con imágenes, lo estamos viendo lo estamos viendo, hacer literatura con ilustraciones. Entonces, el libro es mucho más que el texto, ¿no? Es todo lo que lo rodea y todo dice cosas, todo es lenguaje y todo es comunicación. Por eso sí, el formato, las fotografías, el tipo de papel, el tipo de portada, todo es importante a lo que va a ser finalmente el proyecto editorial concreto, ¿no? De eso depende que sea atractivo muchas veces también. Exacto, sobre todo que le hable al público al que está destinado, ¿no? Porque
los públicos tienen distintos objetivos, por eso a veces una portada de Alfaguara tiene determinadas características, una portada de Sudamericana tiene otras, una portada de un libro de debate tiene otras, o sea, cada sello editorial le habla de alguna manera a diferentes públicos y un poco la astucia o el ingenio del editor es encontrar la imagen que de alguna manera represente lo que ese libro comunica, ¿no? ¿Cuándo se toma la decisión de una nueva edición, por ejemplo, que pasa en muchos de estos libros? Bueno, eso pasa cuando vemos que las librerías empiezan a pedir, que de repente en el depósito ya no tenemos libros para poder surtir a los puntos de venta y bueno, evidentemente tenemos algunas herramientas, digamos, como para ir midiendo eso y siempre es una alegría hacer una nueva edición. Hay libros que tienen 5, 6, 7, 15 ediciones, hay libros que tienen años, que es lo que llamamos long sellers, esos libros que siguen vivos durante muchísimos años y por supuesto que eso es una felicidad. Me decías, y ya para terminar, porque no puedo creer, se nos pasaron los 7 minutos, también se hace un trabajo con los libros de autores extranjeros. Exacto, nosotros una parte de lo que publicamos son ediciones de autor nacional, libros que nosotros publicamos de aquí, hacemos todo el proceso, y otra parte del trabajo editorial es seleccionar de los libros que el catálogo de Penguin, de todos sus sellos, que son más de 40 sellos editoriales, publica en todo el mundo en español, cuáles son los que son aptos o son interesantes para el mercado uruguayo, que son muchísimos, ¿no? De todos los sellos. Entonces eso también forma parte de la gestión del trabajo editorial, ¿no? Lo que hablábamos en el primer móvil que hicimos, acá tengo Gambito de Dama, el vínculo entre las series y la lectura, que ha ayudado muchísimo, cómo convive todo, ¿no? Mira, convive sí y no canibaliza, o sea, las series de alguna manera complementan, y eso es algo que hemos visto tanto como las películas, las series, el mundo audiovisual, de alguna manera enriquece, aumenta el proyecto del libro. Hay gente que va al libro porque vio la serie, hay gente que va a la serie porque vio el libro y bueno, forma parte de un círculo que es virtuoso de alguna manera. Y se sigue vendiendo el libro, por suerte, el olor de la tinta, eso no se puede reemplazar por nada, ¿no? Es así, y bueno, las últimas encuestas que surgieron para Uruguay demuestran que es algo muy alentador, que los más jóvenes leen más. O sea, con respecto a la última encuesta de lectura, de índice de lectura, se ha visto que los niños y los jóvenes leen más que la última vez que se hizo, con lo cual es una cosa por muchas muy alentadora y sobre todo por la pervivencia del formato libro y del lenguaje y del libro como herramienta de comunicación. Muchas gracias, Julián. Bueno, buena suerte en esta feria. Las Muchas ferias gracias. Obviamente difunden, promueven, ayudan a vender, ayudan a promover y a divulgar. Y es un momento en el que se encuentran todos los actores de la cadena del libro, desde el autor al lector y todos los que estamos en el medio, editores, libreros, distribuidores, imprenteros. Es un momento donde confluimos en un mismo lugar y en un mismo espacio, todos quienes formamos parte de esta cadena, por lo tanto siempre es algo súper relevante para nosotros. Muchas gracias, Julián. Nos quedamos acá revisando muchísimo libro que hay en este stand de Penguin Random House, aquí en la Feria del Libro. Precioso, está por acá, está llegando gente a esta hora, así que el que está en la casa que se anime a venir.